¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cómo generamos una onda trifásica. Mm. Les decía lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver esto. Vamos. Generación de tensiones trifásicas. Si sabemos generar una onda monofásica, sabemos generar una onda polifásica cualquiera. Realmente el título es generación de ondas polifásicas. De todas las polifásicas, nosotros escogemos las trifásicas y vamos a ver por qué. Que es igual a generar una onda monofásica, ¿no? Vamos a ver esto. Nosotros tenemos el núcleo de un imán permanente, ¿no? Y en lugar de tener una sola bobina, que teníamos nosotros en el caso de una monofásica, tenemos entonces tres ranuras. Una en la que encaja la bobina A minúscula, otra en la que encaja la bobina B minúscula, y otra en la que encaja la bobina C minúscula, ¿no? Una bobina es un conjunto de espiras que están dando vueltas, pues ahí, ¿verdad? Tantas vueltas tiene la bobina correspondiente. Todas tienen el mismo número de vueltas. De esa forma, en cada una de las bobinas se va a inducir una onda de tensión senoidal al girar dentro del campo magnético que ustedes ven aquí, ¿verdad? Polo norte, polo sur. ¿Cómo gira esto? Ya también eso es historia, ya lo hemos visto, gira en sentido antihorario, ¿verdad? Todo el esquema central, el rotor, la parte polo norte y polo sur es lo que se conoce como estator, y el centro, que es lo que gira, es el rotor. ¿De acuerdo? Si lo hacemos girar dentro de un campo magnético, se induce en cada una de las bobinas una tensión. ¿De acuerdo? Eso nosotros ya hemos visto, conocido. Ustedes ven aquí los polos del imán son semicirculares, ¿verdad? Los polos del imán son semicirculares. Eso es para conseguir que el torque eléctrico, ¿verdad?, sea independiente de la posición de giro de la bobina. ¿Me dejo entender? Porque si los polos fuesen eh, verticales o fuesen, ¿no? No tuvieran esta semicircunferencia, tendríamos entonces que cuando la bobina está en una determinada posición, el torque eléctrico tiene determinado valor, ¿verdad? Pero en el caso que nosotros estamos viendo, al ser el campo radial, no paralelo, sino radial, ¿de acuerdo? Eso da como consecuencia de que en todos los puntos de giro de la bobina, el torque eléctrico va a ser siempre el mismo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque seguramente ustedes ya, que son curiosos, han visto en sus problemas, tanto de sistemas monofásicos como seguramente ahora van a ver en sistemas trifásicos, que el gráfico tiene esta característica, semicircular. Pero bueno, eso también lo van a ver seguramente ustedes en su curso siguiente de máquinas rotativas. Y su profe les va a explicar detenidamente y les va a demostrar eso, cosa que no es ahora el momento, ¿verdad? Nosotros ahora lo que queremos es ver cómo se genera una onda polifásica. En el caso que estamos viendo, tenemos tres conjuntos de espiras, tres bobinas, A, B y C. ¿Quién pasa primero? Pasa primero la A, después pasa la bobina B y después pasa la bobina C. La bobina A es lo que tenemos ahí abajo, A', ¿verdad? Entrada, salida, B', C'. ¿Cuánto están desfasadas físicamente? 120 grados cada una de las bobinas respecto a la otra. A con B, 120 grados, B con C, 120 grados. ¿Cómo gira esto? En sentido antihorario. Primero pasa la A, después pasa la B, después pasa la C, que es lo mismo que decir primero pasa la B, después pasa la C, después pasa la A. O lo mismo es decir, primero pasa la C, después pasa la A, después pasa la B. Cualquiera puede pasar primero, pero es el orden el que nos interesa. ¿De acuerdo? Es el orden, ¿no? Es como si están en una fila, ¿qué les digo a ustedes? Están haciendo cola por alguna razón. Juan, ¿no? Armando, ¿quién más puede ser? Y Felipe. El hecho que primero esté Juan no interesa para nosotros absolutamente nada. Puede estar primero Armando y puede estar segundo Felipe. Están en ese orden. Primero Juan, después Armando, después Felipe.
primero puede estar Armando, pero el que le sigue a Armando tiene que ser Felipe y el último tiene que ser Juan. O puede estar primero Felipe, después Juan. ¿Qué quiero decirles? Que nos interesa el orden de las corrientes, las ondas senoidales que se van a inducir. No interesa cuál pasa primero, es el orden. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver si por acá, ahí está, primero pasa la A, 120 grados, después pasa la B y después pasa la C. Ya saben esta historia, ustedes corren de izquierda a derecha y el máximo positivo de la onda primera lo encuentran primero. Primero pasa la verde, después pasa la roja y después pasa la azul. Profe, pero ¿puedo empezar con la roja? Puede empezar con la roja, primero pasa la roja, después pasa la azul y después pasa la verde. ¿Qué nos interesa? Nos interesa el orden de las corrientes o el orden de las tensiones. Quiere decir casi lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? El orden de las ondas. Pero si ponemos primero la B y después ponemos la A y al último ponemos la C, entonces hemos invertido el orden, hemos invertido la secuencia. Esas corrientes dan como consecuencia en los motores un orden de los campos magnéticos, ¿de acuerdo? Y da que, como consecuencia a su vez, que el motor gire en un sentido. A eso nosotros le llamamos secuencia eléctrica. Le llamamos secuencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar otra vez entonces. Nosotros tenemos un orden aquí, como ven ustedes, ¿verdad? Primero pasa la A, después pasa la B y después pasa la C. Eso me da un orden de las corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas, primero pasa la A, después pasa la B, después pasa la C. ¿Que están desfasadas las ondas entre ellas? 120 grados. ¿Por qué están desfasadas 120 grados? Porque en el rotor, el que ha hecho las cosas aquí, ha desfasado A con B, 120 grados, B con C, 120 grados y C con A, 120 grados. Primero pasa la A, después pasa la B, después pasa la C, que puede ser primero la B, después la C y después la A, ¿no? Ese es el orden, lo que nosotros llamamos secuencia eléctrica. Y siempre que querramos, por ejemplo, que un motor trabaje, gire en el sentido correcto, tenemos siempre que averiguar el orden en el que estamos conectando el motor, ¿no? El motor tiene 3 puntos para hacer la conexión correspondiente, A, B y C, ¿no? Como decirles, a ver, tenemos así más o menos. Tengo el punto A, tengo el punto B y tengo el punto C. Vamos a poner que estas son las tensiones, las ondas que estoy señalando, A, la B y la C. Y el motor tiene sus puntos correspondientes. Vamos a poner el motor punto A, punto B y punto C. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Conectamos esta con esta otra y esta con esta otra. Y esto, si está ordenado, como les estoy diciendo, A, B y C, el motor va a dar como consecuencia que gira en el sentido correcto. ¿De acuerdo? Pero si nosotros vemos, por decirle simplemente, vemos de que, profe, los cables todos son iguales, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué usted hace eso? Perfecto, ¿verdad? Entonces viene el señor y hace la conexión siguiente, por decir, ¿no? El, el A, el A lo conecta un ratito, lo pinto esto. El A lo conecta con el B lo conecta con el A y el C vamos a poner que lo conecta igual. ¿Qué ha hecho? Ha invertido secuencia, ¿verdad? Esto era A, esto era B y esto era C. Y en el motor teníamos nosotros aquí que aparecían las letras U, acá aparecía B y acá aparecía W. O si ustedes quieren otra vez, pónganle ABW o RST como quieran, ¿verdad? Entonces ha puesto el A en el B, ¿no? Él podría haber puesto el A en el B, pero en ese caso, el B, ¿dónde está el B? Este de aquí. Vamos a borrar eso para bolas. Quiero borrar este de aquí. Ya, el B lo pone en el siguiente. El B lo conecta aquí y el último lo conecta arriba.
¿verdad? Vamos a ver si no quiere borrarse. ¿Mm? Ya, el último lo conecta arriba. Vamos a ponerlo arriba. Lo conecta arriba. Y no ha invertido secuencia para nada. Sigue siendo la secuencia correcta, ¿verdad? No interesa entonces cuál va primero, sino en el orden. Primero estaba Juan, después estaba Armando y después estaba Felipe, pero primero puede estar Armando y le sigue Felipe y después sigue Juan. Es el orden. Eso es lo que nosotros llamamos secuencia eléctrica, ¿de acuerdo? Y puede dar como consecuencia que la máquina, porque las corrientes están produciendo campos eléctricos en un motor, campos magnéticos en un motor, y da como consecuencia el sentido de giro de la máquina. Si ustedes invierten, como estaba diciendo hace un rato, el motor va a girar en sentido contrario, ¿no? Inversión de secuencia. A ver, quiero saber si me he dejado entender. ¿Mm? Entonces uno ve los conductores igualitos, va al laboratorio y ve los conductores, los tres son del mismo calibre, los tres conductores son de color negro, ¿verdad? Entonces puedo hacer la conexión que yo quiera a mi motor trifásico. Y para mala suerte, ¿no? Pasa lo que estamos viendo hace un momento. Ha invertido secuencia, el motor comienza a girar en sentido contrario. En la universidad, automáticamente suena una alarma si alguien está haciendo una conexión equivocada. Eso se conoce como enclavamiento de la máquina, ¿no? La máquina ya no va a girar, y no va a girar porque está haciendo las cosas mal, ¿no? Y antes hasta teníamos una alarma sonora y una alarma, ¿no? Sentía la luz roja. La alarma sonora identificaba inclusive el grupo que estaba trabajando mal en el caso de máquinas eléctricas, ¿no? Y el profe ya veía que ahí había un grupo que no estaba haciendo las cosas correctas y que estaba invirtiendo secuencia sin que eso fuese lo que se le está pidiendo. Nuevamente, entonces, desde el principio, si yo quisiera tener un sistema bifásico, ya no un sistema trifásico, ¿qué pondría? Dos bobinas desfasadas, ya no 120 grados, sino desfasadas 90 grados. Un sistema tetrafásico tendría entonces cuatro bobinas desfasadas cada una con respecto a la otra 90 grados. Estoy dividiendo entonces en las partes correspondientes mi, mi rotor, ¿no? Aquí lo he dividido en tres partes, A, B y C. Si fuese un sistema bifásico, en dos partes, tengo la bobina A y la bobina B, ¿verdad? Si tengo tetrafásico, pentafásico, hexafásico, el fásico que quieran, tendrían que hacer el trabajo que nosotros estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Alguien podría preguntar, por ejemplo, conversando todavía, ¿cómo yo puedo generar, profe, ¿no? Una frecuencia de 60 Hz, ¿no? En los ríos de la selva, por ejemplo, el caudal es grande, pero el agua pasa más lentamente que en una caída de agua, ¿no? Como estamos viendo, tenemos un equipo de dos polos, ¿no? Un polo, otro polo, dos polos. Para que gire a 60 Hz, 60 veces por segundo, ¿verdad? Tendríamos que hacer girar esto, el rotor, 60 veces por segundo para que se induzca una frecuencia eléctrica de 60 ciclos por segundo. ¿De acuerdo? Pero si la turbina no gira a la velocidad correspondiente, la que va a dar como consecuencia el giro de la máquina, entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Verdad? Tenemos que tener una máquina de 4 polos, tenemos máquinas de 6 polos, máquinas, etcétera, 36 polos, etcétera. ¿Para qué? Para conseguir, ¿no?, que la frecuencia eléctrica esté lo más cercana posible a la frecuencia que nosotros queremos tener, la frecuencia eléctrica, la frecuencia mecánica a la frecuencia eléctrica. Al girar con dos polos, tenemos una frecuencia de 60 Hz. Si la giramos con 4 polos, tenemos el doble de la frecuencia eléctrica, ¿verdad? Y así podemos tener entonces un generador de tantos polos. Por si acaso alguien me pregunta eso, entonces le diría, pues no, así no. Hay diferentes tipos de turbina, hay Kaplan, hay Pelton, hay Franklin, hay doble Franklin, etcétera. Hay una serie de turbinas que dependen justamente de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? La altura de la caída del agua, etcétera. Ya esa es una historia interesante, pero si alguien pregunta por qué, así sucede. Quiero saber si me dejo entender. Si no, algo repito y se acabó. No hay problema, ¿verdad? Ahora vienen simplemente las ecuaciones que nosotros queremos ver, Profesor, ¿verdad? Dígame, señor, si le escucho. ¿podría repetirlo una vez más, por favor? Claro que sí. Vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Nosotros estamos y ya conocemos, ¿no?,
¿Cómo se genera una onda monofásica? Hemos estado trabajando, le dije que a ustedes tengo simplemente un imán permanente, ¿no? En el caso más simple tenemos un imán permanente. En las máquinas de mayor potencia tenemos un electroimán, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí en pequeño estamos viendo un imán permanente. Tenemos un electroimán que me da el campo correspondiente y tenemos que arrancarlo a través de baterías, ¿verdad? Tenemos que arrancar eso. ¿De dónde va a venir si no la energía? Tenemos que sacar energía de algún sitio y tienen entonces en la central correspondiente su grupo de turbinas para hacer arrancar la figura. Una vez que arranca, ya pues ya quitan todo eso y tenemos un electroimán de por medio. ¿Qué cosa me hace? Me da el campo magnético. Acá les estoy diciendo simple y llanamente lo más sencillo, que tenemos un imán permanente y tenemos un rotor que va a girar. Historia conocida para nosotros, ¿verdad? Cuando teníamos un conjunto de espiras, una bobina, simplemente teníamos una onda senoidal, la que se generaba finalmente entre los puntos correspondientes. Si queremos tener una onda trifásica realmente son tres ondas monofásicas desfasadas entre ellas 120 grados. ¿De dónde salen los 120 grados? Que en el rotor tenemos un desfase entre bobina y bobina de 120 grados. 120, 120 y 120. Si yo quiero averiguar la secuencia del sistema, que es un punto importante, ¿no? Si vamos a poner en paralelo, por ejemplo, dos generadores, no solamente tenemos que tener en la salida los 120 voltios o 220 voltios o la tensión que fuera, sino también sincronizar las máquinas, ¿verdad? Hay mecanismos eléctricos y electrónicos igualmente que cuando ustedes quieran poner en paralelo tienen que estar fijándose en el momento exacto en el que hacen el enganche y hasta eso ya se hace electrónicamente, ¿verdad? Es automático. Pero tienen que darse cuenta de que además de la tensión, tenemos que ver la sincronización de las mismas, ¿verdad? Y no podemos hacer dos generadores que estén trabajando a diferente frecuencia también, ¿no? Pero a diferente secuencia. Tienen que estar trabajando igualito, ¿no? Y en paralelo entran los dos a trabajar juntos en el sistema, ¿no? Si no armamos la gorda ahí, pues no es cierto, va a haber una corriente circulante igualmente que va a fundir uno de ellos. Tenemos entonces, regresando a lo nuestro, tres bobinas. Una bobina, la otra bobina BB', AA', CC', ¿verdad? En cada una de ellas quieren el mismo número de espiras, porque recuerden, la fuerza electromotriz es igual a N de phi de T, Faraday. Por lo tanto, el N, el número de vueltas, tiene que ser el mismo, ¿no es cierto?, para que se induzca en cada una de ellas la misma tensión entre sus terminales, ¿no? Y entonces en cada una de las bobinas se genera una diferencia de potencial que tiene un orden, que es lo que estábamos viendo ya, aquí. Primero pasaba la A, después de 120 grados pasa la B, 120 grados porque es el desfasaje mecánico que tenemos, y después la C, 120 grados. ¿No es cierto? ¿Quién está primero? Corremos de izquierda a derecha. Esto también es conocido, la A, la B y la C. ¿Por qué es importante esto y que tantos colores le ha puesto aquí el autor de esto? ¿Verdad? Porque tiene que diferenciar, ¿verdad? ¿No? Ha puesto primero la A, después la B y después la C. Tienen un orden esos vectores. Primero pasa la A, después pasa la B y después pasa la C. ¿De acuerdo? Primero pasa la A, que está empezando en 0, ¿no? Pero los vectores pueden empezar en 30, 40, 50 grados o menos, lo que quieran, ¿no? Simplemente es un juego de vectores que está girando y podríamos empezar por cualquiera de ellos. Aquí, por comodidad, siempre se empieza del modo que están viendo. Primero el A, después el B y después el C, y tenemos los vectores correspondientes, fasores, están girando. Eso pues se deja ver. Pero ¿por qué es importante lo que nosotros estamos hablando? ¿Verdad? Porque para poner un ejemplo solamente le decía, ¿no? Que las corrientes que nosotros estamos dando como consecuencia de las tensiones que ustedes están viendo, igualmente tienen un orden. Primero está la corriente en A, después está la corriente en B, después está la corriente en C, tienen un orden. Pueden estar desfasadas, ¿no? Puede ser una carga RL o, ¿no?, trifásica. Y usted me dice, pero ¿por qué van a tener un orden? Eso sería si estuviese resistivo, nada que ver. Las corrientes, igualito, van a estar primero la corriente en A, después estaría la corriente en B, no tiene por qué estar en el mismo punto, ¿no? En fase, quiero decir. Cada corriente con su tensión no tiene por qué.
Pero entre las corrientes también tenemos un orden. Primero pasa la A, después pasa la B, después pasa la C. ¿De acuerdo? Estamos trabajando, como estamos haciéndolo desde el momento inicial, con tensiones balanceadas, se dice. ¿Qué significa que sean balanceadas? Que sean iguales en magnitud y desfasadas entre ellas 120 grados, ¿verdad? Les ponía el ejemplo del motor, una máquina giratoria. No es el único ejemplo, si queremos poner en paralelo transformadores trifásicos igualmente, ¿no? Tenemos que saber siempre la secuencia, ¿no? Porque sí, ahí era el detalle, ¿verdad? Que era lo que estaba viendo. Vamos a poner así que tenemos chispas aquí, este es de acá, vamos a poner acá, dibujar aquí, tenemos el punto A, perdón, el punto A, ahí, el punto B, ¿no? Y el punto C, ¿no? Y tenemos que este es el A, vamos a poner que es el A, este es el B, punto, ¿no? La salida, ¿verdad? Profe, ¿cómo voy a darme cuenta que es el A, el B y el C, ¿no? ¿No? Bueno, existe un orden elemental en un tablero, ¿no? De arriba hacia abajo tenemos A, B y C, de izquierda a derecha tenemos A, B y C, pero suponiendo que no sepamos nada, tenemos que tener entonces un secuencímetro para identificar, ¿no? Cuál es el cable correspondiente, uno, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Llámense uno al orden segundo y tercero. Si tengo, por ejemplo, un motor, eso es lo que le decía. Vamos acá, tengo un motor y tengo aquí, vamos a poner el R es el A, el S, que es el B, y tengo el T, los tres puntos. ¿De acuerdo? Acá tengo el R, el S o el U, porque también en máquinas eléctricas le llaman UVW, ¿verdad? RST. Muy bien. Entonces, viene un compañero de ustedes y como tiene los conductores igualitos que llegan a este punto, los conductores son iguales, del mismo calibre, él tiene tres conductores, no sabe qué cosa es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice tres aquí y tres allá, hago la conexión que quiero. El A, se me ocurre ponerlo, lo ponen pues aquí. Perfecto, este es el motor. Y el otro lo pone por aquí. Y para suerte, el otro lo pone aquí arriba. No ha invertido secuencia. El motor, si se tratase de eso, va a girar exactamente de la forma que desea que gire. ¿Ya? Este es el A, este es el B y este es el C. Perfecto. ¿No? Profe, pero puso el A en el B. Repitiendo, es que no interesa. Le estamos llamando A, B y C simplemente al punto correspondiente, al orden. No que de los conductores, sino de las corrientes o de las tensiones que tienen esos conductores, cuál está primero y cuál está segundo. Y él puede conectar el A en el B, el A, el B en el C y el C en el A. Y no pasó nada, ¿no? O puede hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a borrar estos conductores así, todos feos que están aquí. Voy a agarrar y dice así, ¿no? Vamos a conectar esto y tampoco está muy atento a lo que está haciendo, ¿no? Y entonces el A lo conecta en el C. Todos igualitos, esto lo puedo conectar como quiera. ¿El B dónde iría? El B iría al A. Y el C iría al B. ¿Se dan cuenta? ¿Ha invertido secuencia? Nada que ver, sigue con la misma secuencia, es el orden. Él puede empezar por acá, puede empezar por donde quiera, puede empezar por lo que quiera, pero tiene que conservar el orden correspondiente. Uno, 2, 3. ¿Se deja ver? Eso es lo que les estoy diciendo. Puede empezar en el punto que él quiera. No interesa si Juan está primero, si Armando está primero o si Felipe está primero. Lo que interesa es que estén en el orden. Si Juan, Armando y Felipe están así, perfecto, en la cola. Pero puede empezar cualquiera de ellos. Puede empezar Armando y el que le debe de seguir es Felipe, no Juan. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos secuencia eléctrica. Acá, a ver, si me he dejado de entender, vamos a ver aquí. Último, ¿no? Vamos a ver acá. Este señor agarra y hace lo siguiente. ¿Qué digo? El B lo pone aquí en el C, ¿no? El C lo pone aquí en el B y el A lo conecta así. ¿Ha invertido secuencia? No. Pero digan Sí, algo, ¿eh? ¿Ah? sí, sí, profesor.
Claro que sí, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa parte ya pasó, ¿no? Se entiende rápido, pero nosotros tenemos que saber cuando estamos trabajando trifásicos, estamos en el laboratorio, lo primero que hacemos es pedir un secuencímetro o secuenciómetro. Y el secuencímetro me va a indicar, ¿de acuerdo? Si hacen una cosa equivocada, ¿no? El motor giraría en sentido contrario. Profe, pero ¿y eso tiene utilidad? Claro que tiene utilidad. Yo puedo tener un cernidor, por ejemplo, de papas, camotes, lo que quiera, ¿no? El más grande pasa al último. Y voy moviendo el cernidor por inversión de secuencia. Puedo frenar un motor por inversión de secuencia también, ¿cierto? Antes de que lo freno y antes de girar en sentido contrario, el motor se para en un instante, ¿verdad? Se llama frenado por inversión de secuencia. Puedo utilizar, como repito, un cernidor de papas, lo que fuera, ¿no es cierto? Que se mueven ir y venir, ¿no? Está moviéndose, sirviendo esto, ¿no? Y estoy haciendo que el motor haga ese tipo de giro, de movimiento, por inversión de secuencia. Lógicamente hay un equipo electrónico que está moviendo las cosas, invirtiendo según la velocidad que quiera. ¿Ve? O sea, yo puedo utilizar ese hecho, pero lo que no puedo hacer es equivocarme, ¿no? Si tengo una cuba de, que se me ocurre, de plomo que está derretido y que debe de caer, debo de hacer girar una máquina para que ese plomo derretido caiga en determinado lugar y lo hago girar en sentido contrario, pues, ¿no? Ahí sí, malogré todo. Entonces, cuando se trata de máquinas de esta característica, lo que se hace es enclavar la máquina. Es un equipo electrónico que automáticamente detecta lo que está haciendo el operador, ¿no? Y no gira, simplemente pasa la voz de que ese señor está actuando de una manera equivocada en ese caso. ¿Ok? Muy bien, entonces, si ya nos entendimos, ya vamos bien. Eso es secuencia de fase, ¿verdad? Aquí tienen los vectores, lo que estamos conversando, ya le cambió la letra. E1, E2, E3. Acá tenemos E1, E3, E2. Aquí tenemos secuencia inversa o secuencia indirecta. Siempre lo hacemos girar en sentido antihorario. Siempre, ¿verdad? Lo hacemos girar en sentido antihorario. ¿Qué pasó primero acá? Primero pasó E1, después pasó E2 y después pasó E3. Las tensiones en cada una de las bobinas. Aquí, ¿qué cosa hizo? Puso E1 primero y después puso E3. Ah, no. Ha invertido secuencia. ¿Ve? A esto se le conoce como secuencia inversa o secuencia indirecta. ¿Se deja ver? Eso es lo que es importante darse cuenta desde el momento en el que uno ve los vectores en un sistema polifásico cualquiera. Tienen un orden, ¿verdad? ¿No? Tienen un orden y es importante ese orden. ¿Mm? ¿No? Acá puso, bueno, lo que ya les está, ¿no? E1 y B1. ¿No? Generalmente nosotros trabajamos con valores eficaces, ¿verdad? El valor eficaz de la tensión, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, si E1 está a 90 grados, E2 estará a menos 30 porque debe pasar 120 con respecto al primero y E3 será a menos 150. E1, E2, E3, ¿no? Podríamos haber empezado en cualquiera, existe un orden, ¿no es cierto? Aquí he puesto E1 a 90 grados, acá está a 90 grados. E2 está a menos 30, está a menos 30 grados, lógicamente con respecto a la horizontal. Y E3 a menos 150 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad? Y aquí está invertida la situación esa. ¿Mm? Ya de plano, cuando nosotros vemos los vectores, sabemos la secuencia, ¿no? Vemos, ah, no, secuencia directa. Ah, no, secuencia. Tienen que estar de 1 a 90 grados, nada que ver, puede estar en cualquier posición, son vectores giratorios, no vuelta, ¿no? Otra vez eso ya está dicho. ¿Mm? Lo que quiere hacer notar acá es que nosotros podríamos conectar, ¿verdad? Monofásicamente cada una de las cargas. E1 la conecta a una Z1, E2 lo conecta a Z2 y E3 lo conecta a Z3, ¿no? Eso está diciéndonos aquí. E3, cada uno la conecta, E1 con la quiere, ¿no? Aquí está su estudio. Tengo mis tres, es como si tuviese tres fuentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Son tensiones inducidas las que tenemos, ¿verdad? Pero sabemos bien que podemos representarla como una fuente de tensión. Tengo E1, E2 y E3.
A E1 le ha puesto su carga independientemente. A E2 le ha puesto su carga independiente, acá está. Y a E3 le ha puesto su carga correspondiente. Mire, ¿no? Este señor de la, de la copia lo trata de esa manera. Dice, ¿no? Yo puedo trabajar cada una de las fases correspondientes del circuito que estamos viendo. Lo puedo trabajar de manera individual, dice. ¿No es cierto? De la bobina 1 a saco mi carga, tengo mi carga. Se ha inducido una tensión, una corriente con mi carga. De la 2, igualito, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo tensiones ahí inducidas, como también sabemos, consecuencia de que son bobinados, ¿verdad? Pero él dice esto. ¿Por qué hace esto? Porque quiere darnos a conocer, ¿no? Que es más útil tener un sistema trifásico que un sistema monofásico obtenido del modo que están ustedes viendo. Tiene un sistema monofásico con su carga. ¿Por qué? Porque estos tres conductores que tenemos al centro los puede unir y formar un solo nodo. No sé si está por acá, pero formar un solo punto. No lo he puesto, ¿verdad? No, acá está mejor, ¿verdad? Esos tres puntos los ha unido. Y entonces, en lugar de tener dos conductores para cada una de las cargas, tenía 2, 4, 6, tiene cuatro conductores, ¿verdad? Y en cada una de las cargas, ZA, Z1, Z2 y Z3, está como si estuviera aplicada una a cada una de las fuentes. Cada una de las fuentes. Como se dan ustedes cuenta, ¿no? Ya estamos viendo que la fuente generadora está conectada en estrella y que la carga también está conectada en estrella. ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta también que la suma de la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 es la corriente total en el neutro correspondiente. ¿Vieron? ¿No? Tenemos entonces lo que se ve allí. Tenemos que hemos unido esos tres conductores que aquí aparecían individuales y sueltos. Está por acá, ¿no? Los hemos unido en un solo punto. Es un solo conductor. En lugar de tener 6 conductores, ahora tenemos 4 conductores. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Ahí estamos ganando en un sistema trifásico con respecto a un sistema monofásico correspondiente. ¿Mm? Tenemos acá, ¿no? ¿Cómo están las tensiones entre ellas? Están desfasadas. Aquí se está viendo 120 grados, una respecto a la otra, una respecto a la otra. Esta es mi fuente generadora, ¿verdad? Y nosotros en esta primera parte de nuestro estudio vamos a trabajar con tensiones balanceadas. Ustedes van al laboratorio, por ejemplo, una pena que no estemos en el laboratorio, y tienen, en cada una de las mesas tienen un sistema trifásico, ¿no? Ustedes pueden sacar el monofásico, pueden sacar el trifásico ahí, y entonces ven, como les decía, los tres puntos, ¿no? Un sistema trifásico, 1, 2, 3. El neutro no lo tenemos nosotros ahí. Tenemos una tensión entre las líneas, ¿verdad? Solamente en el tablero tenemos el neutro. Si alguna vez necesitamos sacarlo así, lo podemos construir un neutro artificial que vamos a ver después, ¿verdad? Tenemos tres puntos, ¿no? Como les decía al inicio, tengo mis tres puntos. Uno, tengo dos y tengo el tercer punto. Tengo uno, tengo el dos y tengo el tres, ¿verdad? ¿Mm? Estas fuentes que ven ustedes aquí, que son tensiones inducidas en cada una de las bobinas, podríamos conectarla en delta. Ahí está conectado en estrella. Hemos unido este punto. ¿No es cierto? Vamos a ver. Esto podemos verlo de esta manera. A ver. Vamos a verlo así. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto que está feo. Perfecto. Vamos a borrar eso. Y tenemos nuestras tensiones. De aquí nomás podemos sacarlo para evitar estar haciendo garabatos acá. Vamos a ver eso. Vamos a borrar esto. Borramos esto que está feo. ¿No? En lugar de hacer esta conexión en estrella, ¿no?
Vamos a sacar el neutro, ¿no? Está el neutro ahí, pero no lo tenemos. Quiero hacer mi análisis solamente acá, ¿de acuerdo? Allí nada más, mi análisis. Tengo mis tres bobinas. Una, dos y tres bobinas. Ha unido este punto. Así es más fácil, ¿ve? Tengo... otra vez aquí. Vamos a borrar esta nota, que está feo. Vamos a sacar un punto. Esta es una bobina. Afuera ustedes tienen las tres bobinas. En una máquina tienen ustedes en un generador. Desde afuera tienen las tres bobinas. Las tres que hemos mencionado, ¿cuáles eran? A, A', B, ustedes, ¿no? B', chispas. Esta tontería es, ¿no? Tengo acá, decía, A, B y C. ¿De acuerdo? A, B y C, tengo la C. La C, la C. ¿Qué está haciendo? A ver, ¿no? Ha unido estas tres así. Este punto de aquí ha unido una máquina rotativa en la parte del rotor. Ustedes van a ver más bobinas, ¿no? Porque la parte del estator también la tiene. Pero eso es para su curso siguiente, ¿verdad? Tienen las tres bobinas que están allí. Entrada, salida de una, entrada, salida de la otra, entrada, salida de la otra. Entonces este señor ha hecho lo siguiente. Ha unido lo que está aquí, ¿eh? Ha unido este punto con este punto, este punto con este punto. ¿Dónde está eso, profe? Está aquí. Ha unido eso. Y está sacando mi tensión A, B, y saca mi tensión C. ¿Dónde está? A, B y C. Y si quiere sacar el neutro, agarra este punto, que es el mismo de los tres, y saca el neutro. Eso es lo que ha hecho. Ha hecho una conexión en estrella. A ver, quiero saber si me dejo entender, ¿no? Ha conectado todo eso, lo ha conectado en estrella, lo tiene ahí en estrella. ¿De acuerdo? Es lo que ustedes están viendo aquí al costado. Ha unido este punto final de cada una de las fuentes, ¿no? Es la bobina A minúscula, B minúscula, C minúscula, ¿verdad? Ha unido este punto final, este punto de acá, y me está sacando A, B, C, A, B, C, y también nos está sacando este neutro. También nos está sacando el neutro, que es el punto final de cada una de las bobinas. Es una conexión en estrella. ¿De acuerdo? Bien. Pero si tienen las tres bobinas, vamos a hacerlo otra vez, tienen las tres bobinas, tiene una bobina, tiene otra bobina ahí, esta situación. Esto que está feo, tiene la otra bobina. La otra bobina, la B, y tiene la otra bobina, la C. Igualito que la anterior, ¿no? Esta es la A, esta de aquí es la B, y esta es la C. Las tres que tenía ahí arriba. Pero en lugar de haber hecho este tipo de conexión, él desde la parte exterior de la máquina no tiene para qué meterse a desarrollar algo o hacer un bobinado diferente, nada que ver. Desde la parte exterior de la máquina puede hacer una unión así. El A mayúscula con el B minúscula. El B mayúscula con el C minúscula. Desde la parte de afuera, ¿no? Y aquí agarra y se pasea así. Y saca entonces A, B y C. Ha hecho una conexión en delta. Ha unido el A mayúscula con el B minúscula. Acá. El A mayúscula la ha unido con el B minúscula acá. El B mayúscula la ha unido con el C minúscula acá. Y el C mayúscula la ha unido con el A minúscula. Eso es lo que ha hecho desde la parte exterior. Acá está haciendo eso. ¿Qué tiene entonces? Una conexión en delta. O sea, si tiene las tres bobinas, él puede conectar esas bobinas
regresando al punto de arriba, tenía 3 bobinas que estaban en el generador, por ejemplo, y podía hacer 2 tipos de conexión. Una conexión en estrella o una conexión en delta. Ha enseriado en el delta las 3 tensiones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos en cuenta acá? Que mientras que la tensión que tenemos aquí, entre el punto A y el punto B, entre el punto A y el punto B, entre el punto A y el punto B, es una tensión entre líneas. El punto A entre el punto B. El punto B con el punto C, una tensión entre líneas acá, ¿no? Y el punto C con el punto A, si saca esos conductores, tiene una tensión entre líneas. ¿No es cierto? Acá. ¿Mm? Pero si hace la conexión con el neutro, tiene una tensión de bobina, A con el neutro, B con el neutro y C con el neutro. Podemos tener una doble tipo de conexión desde la parte exterior de la máquina. Vamos a borrar todo esto. Si alguien tiene alguna pregunta, me pasa la voz a ver, ¿no? Vamos a... Profesor, una consulta. Sí, por favor, diga. Sí, le escucho, diga nomás. ¿Qué conexión es normalmente, por ejemplo, si yo pidiera una alimentación trifásico, ¿en qué conexión ellos me entregan? ¿En estrella o en delta? ¿O es depende? A usted le entregan la máquina, así como estamos viendo, ¿verdad? Lógicamente le dicen, pues, para una determinada potencia, una determinada tensión, todas las características de la máquina. Pero la máquina se la entregan simplemente así, ¿no? Con las salidas que nosotros estamos viendo. ¿Mm? Voy a Y mostrar la mi propia distribuidora, viejita para ver cómo están. Diga. digo, la empresa que distribuye la electricidad ellos cómo te entregan 3 líneas y un neutro. Le da las 3 líneas dependiendo cómo esté el transformador a la salida, ¿no? ¿Sí? Usted con las 3 líneas puede también generar un neutro artificialmente si es que lo que tiene. Eso que hace. Voy a mostrarle mi copia viejita, ¿no? Estoy mostrándole esto porque ya está hecho, pero vamos a ver un ratito. Please. Vamos a achicar esta nota. ¿Dónde está mi copia de viejita? Por aquí estaba. ¿Y dónde estará? Pues un momentito, please. A ver, ¿se ve la figura? ¿Sí? Sí, Ya se ve, ¿no es cierto? Es lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Lógicamente esto está hecho a mano, ¿no? Y teníamos la conexión que les hablaba, ¿no? A minúscula, B minúscula, C minúscula, unimos esos 3 puntos, estamos uniendo de las bobinas, estamos uniendo los puntos finales. Recuerden, más, menos, la polaridad que ya hemos estudiado, más, menos. Estamos uniendo los puntos menos. Es importante entonces el sentido en el que están los arrollamientos, dicho sea de paso, ¿no? Unimos aquí, ¿y qué tenemos entonces? Una conexión en estrella. Tenemos el punto A, podemos sacar una tensión doble trifásica. De la A y la B, si esto lo reducimos a un triángulo, vamos a ver por acá, como está aquí,
ustedes se dan cuenta de que entre línea y línea tengo una tensión mayor, que es la suma de las tensiones en esta fase más esta otra fase, esta tensión entre el punto A y el punto A y el punto B, es esta tensión de la cual estoy hablando, que se conoce como tensión entre líneas. Entre el punto B y el punto C es esta tensión que está aquí, que tiene la misma magnitud que las otras, ¿no? Y entre el punto C y el punto A, igualmente, la tensión entre líneas. Tenemos un sistema trifásico aquí, y también podríamos sacar entre el punto A y el neutro, el punto B y el neutro, y el punto C y el neutro. Vamos a ver cómo podemos construir una tensión trifásica de 4 conductores con neutro, ¿verdad? Pero eso vamos a dejar un momento ahí. Podemos sacar entonces tres tensiones tres tensiones de un determinado valor, de una determinada magnitud, las tensiones de fase o de línea neutra, como se le dice. Y podemos sacar tres tensiones entre líneas, ¿de acuerdo? Eso es lo que está aquí. La tensión AB, se ha puesto el vector BC a 0 grados, pudiendo ponerse cualquier vector en cualquier posición. Las tres tensiones tienen la misma magnitud. Los tres vectores tienen la misma magnitud. ¿Qué son estos? Entre el punto A y el punto B. El punto A y el punto B. El punto B y el punto C. El punto B y el punto C. Y el punto C y el punto A, el punto C y el punto A. Tengo las tres tensiones entre líneas. Pero podríamos sacar una tensión algo más pequeña, que es la tensión de bobina o de fase, de la línea al neutro, de la línea al neutro, de la línea al neutro, línea neutro, tensión de bobina o de fase. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta al instante que la tensión entre líneas es mayor que la tensión de fase, y que la suma de la tensión entre líneas es la suma vectorial, naturalmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Si aquí tengo 220, aquí tengo 220 raíz de 3. Este vector, los tres vectores que están en la parte lateral, son raíz de 3 veces mayor que los tres vectores interiores, que son los vectores de fase, ¿no? Si este vector de fase, la tensión en una fase en las tres son iguales, vale 220 voltios, la tensión entre líneas es 220 por raíz de 3. ¿No? ¿Cómo salió raíz de 3? Pues lógicamente sumando las dos tensiones con las posiciones correspondientes de esos vectores. ¿No es cierto? Entonces podemos sacar dos tipos de tensión. Es la misma razón por la cual nosotros decimos elevamos la tensión, ¿no? Para transmitir, para que la máquina sea más pequeña, etc. Si estamos en un campamento y tenemos un grupo diésel, podemos sacar de él, haciendo la figura que estamos haciendo, dos tipos de tensión, ¿no? Para el campamento, como el campamento trabaja a 220 voltios, los equipos, las refrigeradoras y la tubiese, la radio, etcétera, tenemos una tensión aquí, de línea neutra. Y la máquina puede trabajar a 380 voltios. Tiene que estar diseñada para trabajar esa tensión, claro, ¿verdad? Que es la tensión entre líneas. ¿Qué ventaja tiene una tensión mayor? Que para la misma potencia, la corriente es más pequeña. Ustedes saben eso. ¿Mm? Es una ventaja. Podemos tener entonces un generador, ¿no? Conectarlo en estrella, y el mismo generador conectarlo en delta, o hacer la conexión que tenemos si tenemos estrella y delta a la vez. ¿Se ve? Ese mismo generador, lo que les decía, lo he conectado en delta. El punto A con el punto B minúscula. Acá les dije así, el B con el C y el C con el A. Y saco mis tensiones A, B y C. ¿De acuerdo? Tenemos eso que ustedes ven allí, ¿no? Si nosotros quisiéramos un sistema bifásico, ¿cómo están las bobinas en la máquina? Físicamente, ¿cómo están? Desfasadas 90 grados. Y al igual que lo que estamos haciendo en un sistema trifásico, podríamos sacar una tensión de bobina y una tensión entre líneas. ¿Cuánto mayor será la tensión entre líneas que la tensión de bobina en el caso que estamos viendo de un sistema bifásico, dos bobinas conectadas en paralelo? En paralelo digo, perpendiculares, ¿no? ¿Cuánto sería mayor la tensión entre líneas, la tensión AB, con respecto a la tensión de bobina o de fase? En este caso bifásico. No se les escucha. Raíz de 2. Claro que sí, pues no es cierto. Es raíz de 2 veces.
Lógicamente tengo un vector acá que tiene la misma magnitud que el otro vector que está conectado, hemos unido los puntos que está acá, y entre A y B yo tengo un vector entre las líneas de un sistema bifásico, raíz de 2 veces mayor que la tensión de fase. ¿De acuerdo? ¿No? Antes habían en Arequipa, por ejemplo, había un sistema bifásico, hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero esto no es rentable, ¿no? Y tampoco contribuye a la interconexión de todo un sistema para ahorrarse en todos los puntos, ¿verdad? Entonces, todo el sistema que tenemos tiene la característica de ser un sistema trifásico. Su les va a hablar también cuando hable de transformadores, de que pueden sacar de un sistema trifásico un sistema bifásico a través de conexiones. Conexión Scott le llaman. Pero eso es lo que quería decirle, ¿no? Tal vez ahí está mejor. Y para secuencia positiva, ¿cómo giran los vectores? Giran en sentido antihorario. Para secuencia negativa, ¿cómo giran los vectores? Igualmente giran en sentido antihorario. Primero pasa A, después pasa B y después pasa C, que es lo mismo que decir primero pasa B, después pasa C y después pasa A, ¿no? Ya hemos conversado. Y para secuencia negativa, primero pasa A, después pasa C y después pasa B. Esto sigue girando en sentido antihorario. ¿De acuerdo? ¿No? O si alguien quiere trabajar solamente con el triángulo de arriba, diga, entonces va a girar en sentido horario, ¿verdad? Pero eso va a ser más problemático, más sencillo es poner uno de los vectores cualquiera en la posición de 0 grados y trazar nuestro triángulo para secuencia positiva y nuestro triángulo para secuencia negativa. Y como las tensiones todas son iguales, la de fase, les estaba conversando eso, ¿no? Van al laboratorio y ustedes tienen la salida trifásica, ¿no? Y me dicen, profe, ¿por qué pasa, no? Profe, usted dijo que las tres tensiones son iguales, 220, 220, 220, y aquí no sale 220, 220, 220. Una sale 220, la otra sale 225 y la otra sale 218, por decir algo. ¿Y eso por qué? ¿No es cierto? Porque nosotros podemos tener un sistema trifásico, pero hay otros señores que se han conectado primero, ¿no? El vecino, el otro vecino se ha conectado primero, suponiendo que tenga también un sistema trifásico. Vamos a ver eso, ¿no? Tenemos un sistema trifásico, ¿no? De las tres líneas, una, dos, tres. Y me dicen que acá al final, no tengo la misma diferencia potencial. Es porque aquí se ha conectado un señor, ¿no? Con una carga mayor, el otro señor se ha conectado, ¿no? Se ha conectado así, el otro señor se ha conectado por acá, tengo varias cargas monofásicas y por lo tanto la caída de tensión en los cables es diferente. Y usted va a notar que entre estos puntos ya no tengo las tensiones balanceadas, ¿no? ¿Sí? Ese sería un caso, ¿no? Que tengo varios caballeros que se han conectado anteriormente a mí, tratando de conservar la uniformidad en lo que respecta a las tensiones, a las cargas, que es lo que buscan las empresas eléctricas, ¿no? En una cuadra que más o menos esté balanceándose las tensiones en cada una de las fases, ¿verdad? Pero eso no va a ser sencillo, ¿no? Hay un señor que se conectó acá y ya suponiendo eso nomás, como cada una de las líneas tiene una impedancia, ya me doy cuenta entonces, ¿no? De que aquí al final esta tensión va a ser diferente a la tensión que tengo aquí arriba porque la caída de tensión en la línea también es mayor. O puede ser problemas también del transformador, ¿no? ¿Cierto? Que por envejecimiento, por lo que fuese, ya no están las tres tensiones balanceadas, ¿no? O puede haber un cortocircuito entre pilas, en fin, hay una serie de factores que pueden dar como consecuencia que no estemos trabajando nosotros con las tres tensiones así tan bonitas, balanceadas, sea para secuencia positiva o para secuencia negativa. ¿Mm? A ver, necesito saber si me dejo entender. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, me dice. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Ingeniero, otra consulta. No, dígame. Más o menos va por la misma línea de la pregunta de antes de cuando uno contrata una alimentación trifásico, significa que de 380, ¿no? Significa que el voltaje entre línea y línea es 380, ¿verdad? ¿Cierto? En ese caso, el neutro y la línea tendría una diferencia de potencial de 220. Y yo lo que quería saber era si para la distribución, en este caso
de las casas se utilizaba eso, ¿no? Si era el neutro y la línea de eso mismo, o cómo es que se maneja para las empresas de distribución, cómo es que manejan esa parte. Si te dan un neutro y una línea, o te dan dos líneas que tienen también diferencia de potencial de 220. Entonces, eso era mi duda. Mira, si usted saca el neutro, sigue teniendo entre líneas una tensión, ¿verdad? ¿No? Tensión entre líneas 220 voltios. Si pone el neutro, puede tener una tensión aquí menor a la tensión entre líneas. Si en la industria, que comúnmente trabaja 380, ¿verdad? Usted puede poner el neutro aquí y tiene 220. Ahora, para esto podría ser muy bien el bobinado de un secundario de un transformador trifásico, ¿verdad? Esto que aquí tenemos un transformador que está conectado al primario en delta y el secundario en estrella. ¿Se da cuenta? Y a usted le están dando simplemente la tensión entre líneas para que trabaje a 380, dependiendo de la potencia de la empresa que tiene, ¿no? Y si quiere, porque ahora si todos los equipos trabajan a 220, pueden pedir que esté conectado en estrella, el secundario, o pueden ustedes crearse un neutro artificialmente. Como tiene el delta aquí, pone 3 condensadores que, de dicho sea de paso, mejor el factor de potencia, los conecta en estrella y saca los condensadores y saca del punto neutro, saca el punto que estamos viendo acá. Es lo que hacemos, ¿verdad? Ahora, el problema cuando tenemos, en gran parte de Lima tiene neutro artificialmente, ¿no? O sea, no tiene este conductor, usted tiene 220, 220, 220. Y entonces es un problema estar balanceando las cargas en las líneas. El vecino, el otro vecino, el otro vecino, para que el sistema esté balanceado. Quiero decirle, si este fuese un transformador, un secundario de 100 kVA, pero un vecino puede tener, o lo que fuera, ¿no? Por poner un 100, un valor bajo, ¿no? Se entiende que cada una de las fases a lo más puede darle a usted la tercera parte de 100. Pero este señor en uno de los puntos, ¿no? Dice, pero si es de 100 yo puedo sacarla acá 50. Y lo que está haciendo es sobrecargar una fase del generador o del transformador subsecundario. Ese es uno de los problemas que tenemos en la cuestión del balance de cargas que debe de haber, ¿no? Entonces chequear el balance de carga aquí para que no suceda una posibilidad que se puede dar como consecuencia de que, siendo la magnitud de la carga trifásica que tiene menor que la salida del transformador, ¿verdad? Puede ser que una de las fases esté sobrecargándose. Lo que no pasa en una conexión en delta. En delta ya está visto, ya no hay más. Eso es lo que más o menos quería darle a conocer. Vamos a resolver el ejemplo que aparece aquí. Por ejemplo, acá la tensión entre líneas es 220 voltios. Secuencia negativa. Con el vector BAC a 90 grados. Observe. Nosotros estamos definiendo estos. Mire, cuando ustedes estén avanzando más, no van a estar dibujando los triangulitos así, porque estos triángulos ya van a estar en su cabeza simple y llanamente y se van a dar cuenta cómo están los vectores, ¿no? Así como vimos en la primera parte, ¿no? Que le he sacado de internet, esa parte de mecanografía que estábamos viendo, ya no grafica el triángulo, ¿no? Pero el triángulo para nosotros, para el que habla, cuando menos para mostrarle, es mucho más sencillo hacer notar la diferencia en las tensiones en delta de lo que sucede en estrella, ¿no? Y podemos sacar del estrella o del delta haciendo la conexión correspondiente. Si yo saco en el estrella y no considerando el neutro, yo tengo entre el punto A y el punto B, tengo la misma tensión que tendría en el delta. Si no necesito el del estrella. ¿Ve? Tengo eso. Entonces el triángulo me sirve para mostrarles a ustedes lo que puede hacerse. En la primera parte, ese señor nos graficó el triángulo y me hacía un problema poder explicar esto, ¿no? Podría alguien haber preguntado, ¿cómo sabe usted que es sobre raíz de 3? En cambio, aquí todos nos damos cuenta de que este vector en estrella es más pequeño que el vector en delta, ¿verdad?
que este puede ser el vector de la bobina, la tensión de la bobina, y esta puede ser la tensión de dos bobinas, ¿cierto? Tenemos la tensión entre líneas, tenemos la tensión de fase y tenemos la tensión entre líneas. Queda, ¿verdad? Yo puedo trabajar entonces teniendo un sistema con una conexión en delta y una conexión en estrella en el secundario, ¿no? Si yo no tengo este punto neutro, porque me dan los tres conductores, los tres, uno, A, B y C, y no tengo, yo lo puedo fabricar. Lo creo artificialmente y tengo entonces una tensión de fase, si es lo que necesitase, para alguna conexión que pueda tener, ¿no? Puedo obtenerlo, este punto de aquí, ¿verdad? Y vamos a ver eso, ¿no? Entonces le decía aquí, si me dicen que el vector BBC está a 0 grados para secuencia positiva, significa que el vector AB está a 120 grados y que el vector CA está a menos 120 grados. Tensión de línea, 120 grados BAB, está a 120 grados, aquí se ve. El vector BC está a 0 grados, aquí se ve que está a 0 grados. Y el vector CA está a menos 120 grados, que es decir a 240, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Los vectores de fase, BAN, para secuencia positiva, observe cómo sería la tensión de línea sobre raíz de 3 su magnitud, y la posición estaría a 90 grados acá, para secuencia positiva. El vector BN estaría ubicado a menos 30 grados, y el vector CN estaría ubicado a menos 150 grados. Ya con eso ya redondeé esta nota. Profe, y si me dan con el vector CA en tal posición, usted este juego de vectores lo gira hasta poner el vector CA en la posición que le pide el problema, y todos los vectores están ubicados, absolutamente todos. ¿Mm? ¿Se ve? Igual, si me dan la secuencia. Si me dicen secuencia negativa, entonces miro este juego de vectores que está acá, y si me dicen trabaje con el vector BN a menos 30 grados, este juego de vectores a secuencias negativas lo hago girar hasta poner el vector BN a menos 30 grados, y todos los vectores de línea y de fase ya se han ubicado, ¿no? Las posiciones que ven ustedes aquí corresponden al gráfico que tenemos. BBC a 0 grados, BAB a menos 120 grados, ¿no? Y BCA a 120 grados. Primero pasa A, después pasa C y después pasa B. Siempre lo voy a hacer girar en sentido antihorario en el esquema que estoy trabajando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hemos visto en el ejemplo de que pues podemos sacar secuencia positiva y secuencia negativa dependiendo de las conexiones. No depende ya de la central. ¿Se dan cuenta? La turbina de la central, a ninguno de nosotros se nos ocurre que va a comenzar a girar en sentido contrario para darme secuencia contraria. ¿No es cierto? ¿Verdad? Ya está diseñado para que el chorro, la tobera y todo esté en un sitio, ¿verdad? Y eso va a girar siempre en un sentido. Somos nosotros los que podemos hacer una mala conexión teniendo los tres conductores en el laboratorio o donde estemos. Podemos invertir o no. ¿Mm? Pero no como dice en algún libro, ¿no? Que eso significaría que la turbina gira en sentido contrario. Es verdad, pero eso no va a suceder nunca. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a hacer modificaciones en el sistema haciendo el cambio que les estaba mencionando, ¿no? Colocando mal los conductores. Y eso puede hacerse desde el tablero, ¿no es cierto? Se ven casos, por ejemplo, que desde el tablero, equivocadamente, alguien lo ha hecho así, ¿no? Porque en el tablero debe estar ordenado. Ya les decía, A, B, C, en ese orden. Tengo los tres puntos y corro de izquierda a derecha. Primero tiene que estar el A, B y C. Y si están puestos de forma vertical, de arriba hacia abajo, A, B, C o R, S, T, ¿no? Eso está normado, ¿verdad? Pero alguno puede hacer las cosas que no, y los conecta apurado tal vez, o no sabe y hace cualquier conexión ahí. Entonces uno siempre va a verificar en el tablero que tenga lo que dice la norma que debe tener. ¿Ok? Estamos entonces ahí. Y a las corrientes de línea, secuencia negativa, y con el vector BAC a 90 grados. Eso me dice, con el vector BAC a 90 grados. Secuencia negativa, vector AC a 90 grados, ¿no? Y fíjense, aquí, ¿cómo haría con esto? ¿No? Secuencia negativa, secuencia negativa. Vector AC, 90 grados. ¿Verdad? BAC a 90 grados. Y aquí, si yo giro esto, en cualquier caso siempre tendré el vector CA. Pero acá me dice el vector AC a 90 grados. ¿Qué significa? Que el vector CA estará
180 grados desfasado, menos 90 grados. Si el vector AC está a 90, el vector CA estará a menos 90. Ahora sí, este juego de vectores pues, lo volteo hasta tener el vector CA a menos 90. Y entonces me resulta esto de aquí. Los tres vectores de línea, entre líneas. Para secuencia negativa, primero pasa A, después pasa C, después pasa B. El vector CA a menos 90, que es lo mismo que decir el vector AC a 90. ¿Verdad? Entonces ya con el vector CA a menos 90, yo digo que el vector AB, ¿a cuánto estará? A 30. ¿Dónde está el vector AB? El vector AB está a 30, no se ve, pero está a 30. Y el vector BC, ¿en qué posición estará el vector BC? Estará en esta posición. ¿Qué ángulo es este que estamos viendo acá? Eso es 150 grados, ¿cierto? Claro, 150. Y 30 que está acá, 60, claro, 150 grados es esto, está aquí. O sea, tengo ya ubicados los tres vectores con los que voy a trabajar, ¿verdad? Los tres vectores BAB, BBC y BCA, ¿no es cierto? Porque el problema me decía que quiere que trabaje con el vector BAC a 90, que es lo mismo que decir, repitiéndoles, con el vector CA a menos 90. Este es un circuito simple en el cual las tensiones están balanceadas, ¿no? Y las corrientes también lo están, como consecuencia de que las impedancias, las tres son iguales. Es una carga balanceada. ¿Verdad? Como ejemplo, una carga balanceada. Quiero calcular las corrientes IAB y AB en esta impedancia, ¿no? Aquí nomás, IBC en esta impedancia e ICA en esta impedancia. La corriente I de A a B, B, A, B, es la tensión 220 a 30, ¿no? Sobre la impedancia, 20 a menos 30. Y así comienzo a trabajar, pues, ¿no? A ver. BAC, BIAB es la tensión a 30 grados sobre la impedancia 20 a menos 30. IBC, la tensión BBC. ¿A qué ángulo está la tensión BBC? Este de acá. BBC está a 150 grados y la impedancia es la misma, balanceada, y las tres corrientes me salen iguales. ¿No? La carga es balanceada, las tres corrientes en módulo salen iguales y desfasadas entre ellas 120 grados. Pregunto, ¿no? La suma de las corrientes aquí son iguales. La corriente IA más IB más IC sale cero. Quiero decir, si yo cojo los tres conductores con una pinza amperimétrica, ¿no? Cojo los tres conductores con la pinza, ¿me sale cero o no? ¿Mm? ¿Qué me dice? Porque las tres tensiones, estoy viéndolo aquí, me sale cero, ¿no? Tanto para secuencia positiva como para secuencia negativa, si yo sumo las tres tensiones, sea de línea, ¿verdad? O sea de fase, me va a dar cero. Se cierra un triángulo, la suma de las tres tensiones sale cero. La suma de las tres tensiones de fase también sale cero, tanto para secuencia positiva como para secuencia negativa, ¿no? En el ejemplo que nosotros estamos viendo, estoy teniendo como generación tres tensiones balanceadas. Se dice balanceadas, son iguales en módulo, es un sistema trifásico, desfasadas entre ellas 120 grados las tensiones correspondientes. Como las impedancias son iguales, las tres impedancias conectadas en delta son iguales, nos ha salido que las corrientes son iguales en módulo y desfasadas entre ellas 120 grados. La pregunta es, si la suma de las tres corrientes, sale cero, ¿no? Yo agarro una pinza perimétrica y los tres conductores los pongo por el centro de la pinza correspondiente, ¿sale cero o no sale cero? Pero respondan. Sí, profesor. Sale cero, ¿no es cierto? Sí. Es evidente que sale cero. ¿Y si la carga fuese desbalanceada? ¿No? Las impedancias son diferentes. ¿Sale cero la suma de las tres?
No, profesor. ¿No? Nosotros podemos poner una... Yo lo que quiero, jóvenes, es que todos contesten, pues, por favor, ¿sí? No, al unísono tienen que salir, ya, no, sí, no. Miren, si esas tres cargas, suponiendo que fuese desbalanceada, las pongo en estrella, ¿no es cierto? Las pongo en estrella solamente para que se den cuenta del detalle, ¿verdad? Las pongo en estrella, la pongo en la carga uno por aquí, sale una estrella. Ustedes saben transformar estrella delta estrella, esa nota ya es del pasado, ¿no? ¿No es cierto que las tres, que yo puedo ponerlas de esta manera? La suma de las tres corrientes, de estas tres corrientes, ¿no sale cero? ¿Qué dice Kirchhoff? ¿No dice eso? Por lo tanto, pues ni vuelta que darle. La suma de las corrientes, entonces, del sistema trifásico, ¿no? Sean las impedancias balanceadas o desbalanceadas, estén conectados en delta o estén conectados en estrella, la suma de las tres corrientes me sale cero. ¿Eh? En eso se basa la protección diferencial, ¿cierto? La protección diferencial está basada en eso. Y si aquí hay una falla chiquita o grande en un punto correspondiente, cualquiera que fuera, entonces usted por aquí de pronto se ha raspado el cable, ¿no es cierto? Lo han acuñado en algún sitio ahí, y como las cajitas antes eran de lata, lo jalaban el cable, y se raspaba, y el que lo jalaba se hacía el que no se dio cuenta, ¿no? Si jalaba, y después estaba haciendo contacto la parte viva del cable, el conductor, con tierra. Entonces teníamos por ahí un punto en el cual ya tenía uno, dos, tres. La corriente se venía por aquí, parte de ella iba a tierra. Ya estas tres ya no sumaban cero. ¿Se dan cuenta? Una cosa tan sencilla como esa, ¿verdad? Simplemente podíamos nosotros conocerla a través de una pinza perimétrica. Conectamos la pinza aquí, ¿no? Y si no hay ninguna falla interna en el domicilio del señor tal, ¿verdad? La suma de las corrientes me debe dar cero. ¿De acuerdo? Sea la carga balanceada o desbalanceada que tengo aquí. ¿Correcto? Yo puedo poner una carga acá, vamos a poner entre esos puntos, pongo una carga acá. Tengo una carga por acá, sí, aquí tengo una carga que está aquí. Esta carga está conectada entre los puntos B y A. B y A. Si pongo mi pinza perimétrica que agarre estos dos cables, mi pinza está por acá, ¿marcará cero también? La pinza la cojo ahí y agarro esos dos cables de esa carga que está aquí abajo, ¿no? Esta es una carga, tiene sus dos conductores, uno del punto A, aquí, y el otro punto B que baja. La pregunta es, ¿marcará cero también? No. No se están dando cuenta de lo que estamos conversando, creo. No me estoy explicando muy bien, seguramente. Yo tengo aquí una carga, así, ¿no? Que está conectada entre esos dos cables. Acá está mi carga, fenomenal. Tiene que ser cero. Yo cojo con mi pinza, agarro estos dos cables. Agarro los dos cables acá. ¿Por qué la corriente viene por un lado y tiene que pasar por otro lado? Pues se cierra el circuito. No siempre cierra el circuito la corriente. Por lo tanto, si yo cojo pinza estos dos puntos, por aquí está pasando en un sentido, por aquí pasa en otro sentido, ¿no? Pero es la misma corriente, no va a ser otra corriente. Por lo tanto, también aquí me marcaría cero. Y si tengo una falla, por acá, como en el caso anterior, entonces ya la suma no es cero, porque parte de la corriente se está yendo por acá. Si me preguntase, ¿a dónde se va esta corriente, profe? Se va a la misma central. ¿Se da cuenta? En puesta a tierra se ha demostrado esa figura, ¿no? ¿A dónde se va esta corriente? A cerrar el circuito en algún punto del transformador que seguramente está por ahí, ¿verdad? Pero los circuitos siempre se cierran. Las corrientes no se quedan por ahí caminando solas, ¿no? Siempre cierran un circuito, ¿verdad? Pero tanto en uno como en otro caso, la suma de las corrientes es cero, pues ni vuelta que darle. O sea, si en algún problema me dicen, profe, falta un dato, no falta ningún dato, porque se están olvidando de que la suma de las corrientes en un sistema trifásico, monofásico, tetrafásico, etcétera, sale siempre cero. ¿Mm? Si el esquema, a ver el esquema, no tengo un sitio aquí para trabajar, a ver dónde podemos poner eso. Si el esquema fuese una estrella, tengo una estrella,
¿no es cierto? Una estrella como los que estamos viendo, ¿no? Una estrella, así, ¿verdad? Una estrella. Les he dicho que la suma de las tres corrientes sale cero. Pero si tenemos el neutro, ¿qué me dirían ustedes? Ah, no, profe, la suma de las cuatro corrientes tiene que ser cero. ¿Se dan cuenta? La suma de las cuatro. Si sumo 13, hay una corriente que yo no estoy considerando. Si el sistema es balanceado, no habría problema. Porque en un sistema balanceado, a ver, vamos a ver eso. Pues aquí, ¿no? En un sistema balanceado no tenemos problema, pero en un sistema balanceado no tenemos problema. Quiero decirles por qué, ¿no? Si las cargas que tenemos acá son iguales, en este punto, y están conectadas en este punto, que es el neutro de la fuente generadora, el neutro de la fuente, y el neutro de las tensiones, de la carga, quiero decir, ¿no? Yo tengo aquí mi carga conectada en estrella, acá dividido por 0, para acá. La carga está conectada aquí en estrella, ¿verdad? No, este no está mal aquí. Este es aquí, pues, otra vez. Este es acá. Y este es acá. ¿Cierto? Muy bien. Así es. Neutro acá y neutro acá, ¿no? Si la carga es balanceada, significa que las tres zetas son iguales. Están conectadas en estrella. Entre este punto, que es el neutro de la carga, y este punto, que es el neutro de la fuente, la diferencia de potencial, ¿cuánto será? ¿No? Suponiendo que este neutro no exista. Ese cable no exista. Pero las cargas son igualitas, los tres son zetas. Igualitas las tres. Z, Z, Z. Este cable no existe. Aquí las tensiones también son balanceadas. Por lo tanto, este punto y este punto están al mismo potencial. Por este conductor no pasa corriente. El potencial de este punto y de este punto es el mismo. Ustedes pueden coger su multímetro entre este punto y le marca cero. Idealmente, ¿no es cierto? Cuando las tres tensiones de aquí son idealmente igualitas, ya les he conversado. Y aquí tengo que las tres impedancias igualmente son iguales. Si son iguales y son iguales, este punto está a la misma tensión que este punto, ¿verdad? Por lo tanto, no pasa corriente por acá. Pero si una de las impedancias cualquiera es diferente a las otras, entonces yo sí voy a tener una corriente que está pasando por acá. Estoy trabajando con una carga desbalanceada. En ese caso, ya la suma de los cuatro debe ser cero. ¿De acuerdo? A ver, me dicen por favor, a ver si me he dejado entender, como o sea. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm? ¿Tienen preguntas? Continuemos entonces por acá, a ver. Profesor, Dígame, sí, le escucho. profesor, disculpe, ahí dijo con cargas balanceadas la tensión es cero y también mencionó un último caso. Cuando son desbalanceadas, ¿ahí también es cero o no le escuché bien? Lo que está haciéndose, la carga está acá conectada en estrella para poder capturar el neutro, ¿no es cierto? ¿No? Entonces yo podía decir, si la carga es balanceada y las tres tensiones son como las que estamos trabajando, idealmente son igualitas y desfasadas 120 grados, entre ese punto, el neutro de la fuente, ¿no? O de la fuente, claro, y de la carga, están al mismo potencial. Si están al mismo potencial, entonces entre esos dos puntos no pasa corriente, por lo tanto el neutro estaría por gusto, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer el dibujito otra vez, a ver, puede que no me deje entender. Yo tengo acá mis tres impedancias iguales.
¿no? Igual, mis tres impedancias igualitas. Son igualitas, así, igualitas. Este punto es este punto de aquí y este punto es este punto de acá. Muy bien, ¿no? En este punto, si son iguales, ¿ah? Las tres iguales y las tres tensiones de aquí son iguales, entre este punto y este punto no hay una diferencia de potencial, es el mismo potencial en el que están los dos puntos. Con un multímetro podemos medir, ¿no? Y le decía, no sé si eso es lo que me preguntaba, yo puedo llevar este punto acá. Está por gusto este cable. Este cable, este cuarto conductor, en este caso, 1, 2, 3 y cuarto conductor, lo que hace es llevar la tensión que tengo entre estos puntos de la fuente a este punto que tengo en la carga. ¿Verdad? Pero si la carga es desbalanceada, por este conductor pasa corriente, ¿no? Porque lo que trata de hacerse justamente es llevar esta tensión, llevarla aquí, a través de este conductor. Estoy jalando este punto y este punto. Estoy llevando esta fuente aplicada sobre esta carga. ¿De acuerdo? Yo tengo una corriente por aquí. Y también tengo una corriente consecuencia que pasa por acá. Y tengo una corriente que pasa por acá. Y que la suma de esas tres corrientes es, ¿no? Es la corriente total que tengo en el neutro. ¿Mm? ¿Verdad? Pero si la carga fuese balanceada, las tres son iguales, los tres zetas iguales, sea el elemento que sea o los elementos que fueran, pero son iguales, los tres zetas en módulo y ángulo, el potencial de este punto es el mismo potencial que tengo en este punto. Por lo tanto, entre este punto y este punto, la diferencia potencial es cero. Pero, si la carga es desbalanceada, yo voy a tener una corriente en el neutro. ¿Mm? ¿Sí? Porque la idea justamente es llevar la tensión acá. Recuerden que estábamos conversando, que les decía de que el problema era el desbalance que teníamos cuando existía un neutro aislado. O sea, no existe el neutro. No existe este de acá. Este de aquí no existe. Como no existe, entonces, y la carga es desbalanceada, puede suceder que una de las impedancias, o dos, o lo que fuera, produzcan o necesiten una corriente tan alta que sobrepase la potencia que puede darme una de las, justamente la fuente en ese tramo. Entonces yo puedo decir, a pesar de que las tres impedancias, ¿verdad? La suma de las potencias es tanto kVA menor que la potencia de la fuente que tengo acá, está sucediendo de que una de las fuentes o de la carga de potencia que está dando determinada bobinado aquí, ¿no? Sobrepase la que debería tener, a pesar de que el total sigue siendo menor de la carga de lo que le da la fuente. Pero por el desbalance de las cargas, las impedancias diferentes, tan diferentes, que una de las fases puede sobrecargarse. Eso le decía. ¿Mm? En algunos casos, ¿no? Se conecta el neutro a tierra. Y el neutro aquí de la carga se conecta a tierra. Y tenemos lo que se conoce como retorno por tierra. En lugar de tirar el conductor este que va del punto neutro al neutro de acá, el neutro de aquí lo pongo a tierra y este neutro lo pongo a tierra. ¿Qué va a suceder? ¿No? De que yo tengo que sumar las cuatro corrientes, la que tengo en esta línea, esta línea, esta línea, y la que pasa por el neutro para decir que es cero. Si sumo las tres que tengo acá y no observo de que el neutro está conectado a tierra, yo tengo un retorno que no estoy considerando en corriente. ¿Deja ver? Así de simple. ¿Mm? A ver, jóvenes, quiero saber, a ver si me dejo entender, ustedes pregunten. ¿Mm? Si se entiende, si no, repito, las veces que sean necesarias. ¿Mm? ¿No tiene preguntas? Estábamos aquí, ¿no? Está conectada la carga en delta. Sobre esta impedancia yo tengo aplicada esta tensión, sobre esta impedancia tengo aplicada esta tensión, sobre la otra impedancia tengo la tensión entre el punto C y el punto A.
Y lo que hago es calcular las corrientes que corresponden. De I a B, la tensión B a B sobre la impedancia, la IBC, la tensión BBC, sobre la impedancia y la tensión y la corriente ICA, la tensión BCA sobre la impedancia. Es la misma porque la carga es balanceada, ¿no? Aquí tengo esta impedancia, la corriente I a B, la tensión entre A y B, B a B. Aquí la corriente IBC, la tensión entre B y C, y la última, la tensión entre C y A, la corriente ICA. ¿Verdad? Yo tengo entonces que hemos hallado las corrientes IAB, IBC e ICA. La suma de estas tres corrientes me tiene que dar 0. ¿No es cierto? La suma de esas tres corrientes me da 0. ¿Siempre me dará 0? La corriente IA, la corriente IB está dada por esta expresión, la línea. A ver, vamos a mirar. La corriente IA es IAB menos ICA. O si ustedes quieren, IA es igual a IAB más IAC. IB es igual a IBC más IBA. O si ustedes quieren, IB es igual a IBC menos IAB, ¿no? Y así pues le doy, ¿no? Estoy sumando corrientes en los nodos. IA es igual a IAB menos ICA, ¿no? O digo, IA es igual a IAB más IAC. Como quieran. Sale lo mismo. IA es igual a IAB más IAC. IB es igual a IBA más IBC. IC es igual a ICA más ICB. ¿No? IAB. IAB es esto. E IAC sería menos 11 a menos 60, que es lo mismo que poner 11 a 120, ¿no? Esto es igual a esto que está aquí. Observen, IA es igual a IAB, 11 a 60, perfecto. Más IAC, pero yo estoy hallando ICA. Entonces, si ICA es 11 a menos 60, IAC sería 11 a 120. El vector gira 280. Lo mismo. Si ustedes quieren evitarse el problema, ponen IAB de acuerdo a la gráfica, y IA es igual a IAB menos IAC, menos esto de aquí. Sí, cosas simplonas, ¿no? Y tenemos aquí el gráfico correspondiente de las tensiones de línea, IAB, IBC e ICA, secuencia negativa. Al instante nos damos cuenta que se trata de secuencia negativa, ¿no? Primero pasa IAB, después pasa ICA y después pasa IBC, girando. A ver, jóvenes, me dicen ustedes si está claro, si no, repito. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Este es otra cosa. Vamos a regresar a nuestro anterior que estábamos viendo. Esto estábamos viendo, ¿cierto? Vamos acá. Estábamos viendo aquí. A ver, este gráfico, a ver si me responden. Este motor está trabajando, este generador está trabajando a secuencia positiva o secuencia negativa. El generador que tengo acá, ¿no? Solo vean la gráfica. Yo miro la gráfica y me doy cuenta, ¿no? Secuencia positiva, ¿no? Secuencia negativa, no sé. Díganme ustedes. ¿Positiva, profe? ¿Positiva? ¿Por qué me dice positiva? A ver. Primero pasa A, gira en ese sentido, inclusive han puesto la flecha ahí. Después de A, ¿qué le debe de seguir? Ah, el B, entonces está negativo. Claro, pues, el que ha hecho esto, ¿no? Se ha equivocado, ha puesto esto de acá, esto estaba viendo hace un rato recién. ¿No? Por eso les presenté esto a partir de aquí. ¿Se da cuenta? Porque antes quería yo
analizar bien ese detalle, ¿no? Este creo que fue el que presenté. Sí, este fue, ¿no? Ahí está, este fue. No, este no fue el otro, pero en fin. ¿Ya? Hay otro gráfico ahí. Empecé aquí y veo, bueno, miro acá, ¿no? Primero pasa A, y después pasa C, y después pasa B. Porque esto tiene que girar en sentido, y la flecha lo dice, y es correcto. O sea, ¿qué está pasando? A minúscula, ¿no? Sin asterisco, C minúscula, y B. Y veo aquí, ¿no? Y digo, A está seno, B está a menos, ¿cuánto es esto? 360, 120, ¿no? 120 menos 120. Pero B menos 120, ¿no? Y no está a menos 120. B está a más 120 aquí en el gráfico. O sea, estas, ¿no? No responden a lo que está aquí graficado. ¿No? Por eso les preguntaba en un inicio, ¿no? ¿No? Si me dejo entender. O sea, si me ponen un problema, me ponen esto que está aquí, ese motor está trabajando, ¿no? Y con las impedancias tanto, hay las corrientes, el que menos, pues dicen, esto está en secuencia negativa. Primero pasa A, después pasa C, y después pasa B. Sin embargo, si sigo viendo aquí, A, está bien, seno de teta, pero B debería ser seno de teta menos 120, ¿no es cierto? Y aquí está C. O sea, estas ecuaciones no están respondiendo a lo que está graficado ahí, ¿no? A ver, necesito saber si está claro para todos, si no repetiré, pues ahí, no hay problema. Profe, Dígame. disculpe, para tomar el orden se toma en sentido horario, ¿no? Porque usted tomó A, C, B y dijo que está inverso. A ver, para darme cuenta, yo sé que las ondas, ¿no? Que el sistema va a girar en sentido antihorario. La flecha está correcta, ¿de acuerdo? Ok. Pero cuando plantea estas ecuaciones, no responden a la secuencia negativa que está acá, porque estas ecuaciones es secuencia positiva. Este es phi sub b, ¿de acuerdo? Phi sub b es como quien dice la corriente, ¿no? Está a menos 2 pitercios, esto es menos 120. Y si yo veo acá menos 120, no está B, sino está C. O sea, estas ecuaciones no son, no están considerando el motor que está viéndose aquí, Ah, ya. ¿cierto? A eso me refiero, ¿no? ¿Ve? Esto sí está correcto. Bueno, puede utilizar la función seno, la función coseno, la función que quiera, no interesa, ¿verdad? Ya sabemos que eso no va a hacer cambio, simplemente está corrido 90 grados, ¿no? Como pone tensión, es consecuencia de la derivada, entonces dice el flujo, pero el orden debe seguir siendo el mismo, sea con senos o con cosenos. ¿Mm? Ya aquí lo trabaja, pues, igual, aquí trabaja así de forma exponencial, cosa que nosotros sabemos, pero no trabajamos con esto por costumbre solamente, ¿no? Yo siempre acostumbro poner los fasores en la forma polar, pero no nos va a llamar la atención si vemos una figura como la que estamos viendo aquí, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Sabemos representar un fasor de la forma exponencial, de la forma binómica, de la forma polar, etcétera, ¿no? Sabemos hacer eso. Bueno, aquí tenemos A', BB', y esto es correcto, esto es secuencia positiva. Solamente el ver las ondas, identifico que se trata de secuencia positiva. Y aquí también, ¿no? A', BB', esto gira, como ven ustedes, ¿no? Debería girar en sentido. De hecho, es una confusión esto, ¿no? Eso está, no responde a esta nota que está acá. ¿Mm? Por eso no empecé por ahí yo. Aquí acostumbran también poner operadores, ¿no? El operador A
Es un vector unitario que hace girar lo que está multiplicando, en este caso por 120 grados, ¿no es cierto? Claro. En este caso, así como tenemos el operador J que hace multiplicar lo que está haciendo por 90 grados, aquí he puesto el operador A. ¿Ve? Cada cual tiene su estilo, ese es el asunto. Es decir, la instalación de los desarrollamientos desplazados 120 grados mecánicos entre sí, como se ve en la figura, origina un sistema de 3 tensiones desfasadas entre sí 120 grados. Esto es lo que acabo de decirles, lo que les decía, ¿no? Cuando las 3 tensiones senoidales son de igual magnitud, diremos que el sistema trifásico es balanceado. Cuando las 3 tensiones, ¿no?, senoidales son de igual magnitud, diremos que el sistema trifásico es balanceado, balanceado en tensiones. ¿No es cierto? Cuando las 3 tensiones es de igual magnitud y están desfasadas entre 120 grados, el sistema es un sistema balanceado trifásico, ¿no? El orden es en el tiempo en el cual las 3 fases pasan por cero y comienzan a incrementarse en un sentido positivo, se denomina secuencia de fases. ¿Se dan cuenta? Normalmente se toma el orden ABC como secuencia positiva y ACB como secuencia negativa. Más fácil es la forma como estamos conversando. Es lo mismo que está acá, ¿no? El orden en el tiempo en la cual las 3 fases pasen por cero y comienzan a incrementarse en un sentido positivo, se denomina secuencia de fase. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, lo que quiero a final de cuentas decirles es que ustedes pueden coger cualquier libro, y poder entenderlo. Imagínense que ahora todo está en castellano como está acá. Y en los tiempos en los que yo estudiaba teníamos de la editorial esta rusa soviética, Mir. Teníamos libros en ruso, ¿no? En el cual no entendía ninguno de nosotros, pero entendía las expresiones y las fórmulas. ¿Se dan cuenta? Era más complejo de lo que nosotros estamos pasando ahora. ¿Ve? Pero podemos entender cualquiera y es cosa de leer bien. Pero primero entendamos lo que hemos estado conversando. ¿Qué está haciendo aquí? Lo que nosotros hemos conversado ya, ¿verdad? Las 3 bobinas de aquí, independientemente, están conectadas a una carga independiente cada una de ellas. Esta es una bobina, su entrada y salida, esta es otra bobina, su entrada y salida, esta es otra bobina. Tengo 2, 4, 6 conductores, y eso ha unido el neutro acá, ¿verdad? Los puntos menos de las 3 bobinas los ha unido y tiene 4 conductores. Por lo tanto, para sistemas trifásicos balanceados, en lugar de 6 conductores necesitamos solamente 3, dice, ¿no? Balanceados. ¿Por qué dice 3? Porque no necesita el neutro. Porque por el neutro no pasa corriente si el sistema es balanceado. ¿Vieron? Lo que estoy buscando es que ustedes se den cuenta de que cualquier libro puede decir lo mismo que nosotros estamos conversando de otra forma. Y por último, cualquiera puede equivocarse también, como ha sucedido en lo que estamos viendo adelante, ¿no? Conexiones básicas de los sistemas trifásicos, eso hemos visto también, balanceado, ¿no? Las tensiones balanceadas conectadas en estrella, conectadas en delta. ¿Listo? No nos llama la atención. ¿Cómo puede estar la fuente? La fuente puede estar en estrella y la carga en estrella. La fuente en estrella y la carga en estrella. La fuente en estrella y la carga en delta. Aquí no hay neutro. La fuente en delta y la carga en estrella. La fuente en delta y la carga en delta. ¿Ve? Tenemos las conexiones, lo he especificado aquí punto a punto, ¿no? Que nosotros podemos disgregar lo que hemos estado conversando y hacer exactamente lo que aparece allí. A ver, jóvenes, ustedes me dirán, estrella, 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 delta, lo que está hablando, delta, estrella, delta, delta. Aquí está lo que estaba en otra copia, o unido los 3 puntos. Bien, jóvenes, si tienen alguna pregunta, algo de esto vamos a revisar la próxima clase.
¿no? Y continuar haciendo nuestro trabajo. ¿Mm? ¿Tienen preguntas? Tenemos igual lo que teníamos, igualito lo que hemos visto, igual, desfase entre A, B y C, ¿sí? Aquí, ¿qué ha hecho? Primero pasa el A, después pasa el C, después pasa el B, primero pasa el A, después el C, después el B, lo tienen allí. Y ya, la misma historia. ¿Mm? ¿Ve? Porque ahí está explicado de forma más sintética, ¿no? Pero de todas maneras necesita explicarse. Estos son ejemplos de potencia, batímetros, y aquí tengo un problema, ya veremos esto luego. Y por ahora nos quedamos ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm?